Hola, ¿qué tal amigos? Y bienvenidos al Derechos para Todos. El día de hoy, la Constitución. La palabra constitución viene de constituir, de crear, de fundar. De alguna manera la constitución es un documento que da creación a un Estado, que lo funda y le da origen. Muchos movimientos históricos, como una revolución o una declaración de independencia, tienen su cúspide en la creación de una nueva constitución. ¿Por qué? Porque precisamente a partir de la nueva constitución es que se crea un nuevo Estado. La constitución es entonces la norma jurídica más importante en un país, aquella que no solamente le da sustento a todas las demás, sino que está en la cúspide del sistema. Ninguna otra norma inferior puede contradecir lo que dice la constitución. Como norma fundamental de un país, la Constitución debe contener al menos dos aspectos: cuáles son los derechos esenciales que tienen los ciudadanos dentro de ese país y cómo se organiza ese Estado. A la primera parte se le conoce como parte dogmática y a la segunda como parte orgánica. La parte dogmática viene de dogma. ¿Qué es un dogma? Aquello que no se puede contradecir, aquello que no admite discusión o razón en contrario. ¿Y qué encontramos en la parte dogmática de la Constitución? Pues los derechos fundamentales, los derechos humanos esenciales de los ciudadanos. Derechos tan básicos que no admiten ya ninguna discusión ni ninguna prueba en contrario. Por ejemplo, el derecho a la vida. ¿Quién lo podría discutir hoy en día? El derecho a la libertad, la igualdad entre hombre y mujer, son hoy día verdades absolutas que nadie se atrevería a discutir, solamente que fuera un dictador o una persona completamente loca fuera de sus casillas. Algunos otros derechos que se contienen en la parte dogmática: derecho a la educación, derecho a la seguridad, derecho a la propiedad, a la libre empresa, a la libre asociación, entre gran cantidad de derechos fundamentales que se reconocen en las constituciones modernas en su parte dogmática y tienen también un amplio respaldo en la comunidad internacional. Digamos que son producto de un proceso histórico y en muchos países se ha derramado sangre para conseguirlos, por eso hoy en día no los podemos ni los debemos discutir. Por otro lado, la parte orgánica de la Constitución viene de organizar, nada que ver con los productos orgánicos. Organizar significa organizar la actividad del Estado con base a ciertos principios, y un principio fundamental es el principio de división de poderes. De acuerdo a la Constitución, el poder se divide para su ejercicio en diversos órganos. ¿Quiénes van a ser los titulares de estos órganos? ¿Cómo los vamos a elegir? ¿Cuáles son sus facultades? ¿Qué pueden y no pueden hacer? ¿Cuáles son obligaciones que tienen a pesar de ser autoridades? Son algunos de los temas que va a regular la parte orgánica de la Constitución. También la parte orgánica de nuestra Constitución regula los elementos del Estado mexicano. Por ejemplo, cuáles son los requisitos para formar parte de la población, para ser un ciudadano, cuáles son los elementos que integran nuestro territorio nacional, ya hablamos del poder, cuál es el fin que tiene el Estado mexicano y la regulación del sustento del Estado, el orden jurídico. Y para finalizar, aquí tienen algunas preguntas con su respuesta sobre la Constitución mexicana. ¿Cuántos artículos tiene la Constitución mexicana? La Constitución mexicana tiene 136 artículos y 19 transitorios. ¿Cuántas constituciones ha tenido México? En la historia de México han existido 12 documentos constitucionales y 7 constituciones. ¿Dónde y en qué fecha se promulgó la Constitución mexicana? La Constitución mexicana se promulgó el 5 de febrero de 1917 en Querétaro. Con esto damos por concluido el tema de hoy. Nos vemos en la próxima y recuerden, el derecho es para todos.